tan buena confiar en Dios. Let's first about the idea of trusting God with all of our heart. Vamos a hablar primero de la idea de confiar en Jehová de todo corazón. What exactly is the heart in this context? ¿Qué es el corazón según este contexto? Throughout the Bible, the heart represents the things that we desire. En toda la Biblia, el corazón representa lo que deseamos. In Psalm 21:2, it says, "You've given him his heart's desire." En Salmo 21 o 2 dice que tú le has dado el deseo de su corazón. And the idea is, our desires come from the heart. Y la idea es que nuestros deseos vienen del corazón. From Matthew 6:21, where your treasure is, there your heart is. Mateo 6:21, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. And the things that we desire greatly influence what we decide to do. Lo que deseamos influye mucho en lo que queremos hacer. For instance, in Matthew 15, verse 18, Por ejemplo, Mateo capítulo 15, versículo 8 o 18. things that come out of your heart, out of your mouth, really come from the heart. Las cosas que salen de la boca de veras salen del corazón. And as well as evil thoughts and murders and adulteries. Bueno, podríamos hablar de los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios. So the things that we're doing are coming from what we desire, our heart. O sea, las cosas que hacemos vienen de nuestro corazón. And what we do ultimately determines who we are as a person. Y lo que hacemos, a fin de cuentas, determina quiénes somos como personas. God's going to judge us as people based on the deeds we've done in the body. Dios nos va a juzgar en base de lo que hemos hecho al estar en el cuerpo. That's what 2 Corinthians 5:10 says. Es lo que dice según a los Corintios 5:10. And so there is a great need then for our hearts to be governed. Entonces, hay una gran necesidad de que nuestros corazones sean gobernados. So by default, our actions are going to be determined by our heart. Entonces, es claro que nuestras acciones van a ser determinadas por el corazón. Unless if we have something bigger than personal desire guiding us. Con tal que no tengamos algo más allá de los deseos personales para guiarnos. In other words, En otras palabras, our heart is going to govern us. nuestro corazón nos va a gobernar a nosotros Unless if we find something bigger to govern our heart. si es que no encontremos algo más grande para gobernar nuestros corazones. And God is that bigger thing. Y por supuesto, Dios es aquella cosa más grande. God is the one who wants to govern your heart. Dios es quien quiere gobernar el corazón. He's outside of and beyond our desires. Está fuera de nosotros, va más allá de nuestros deseos. And so he, for our benefit, tells us what to do. Entonces Él, para beneficio nuestro, nos dice lo que debemos de hacer. Rather than us just blindly following what we want. En vez de seguir nosotros ciegamente lo que queramos. So either let God drive your heart or your heart will drive you. Entonces, o tenemos que dejar que Dios nos lleve el corazón nuestro o guíe nuestro corazón, o que vamos a ser guiados por nuestros propios deseos del corazón. Or voluntarily submit to God or your heart will captivate you. En otras palabras, que voluntariamente nos sujetemos a Dios, si no, nuestro corazón nos va a gobernar. It's my own version of Proverbs. Es mi propia versión de un proverbio. All right. So how do we trust God with all of our heart? Entonces, ¿cómo es que confiamos en Dios de todo corazón? Well, as we've already learned, it starts with fearing God. Como ya hemos aprendido, todo comienza con el temor de Jehová. As it says in Ecclesiastes 12, verses 13 to 14. Como dice en Eclesiastes 3, 12 a 14, Ecclesiastes 12, 13 to 14. Eclesiastes 12, 13 y 14, That everyone needs to fear God and keep His commandments. todos deben temer a Dios y guardar sus mandamientos, Because He's going to bring every act under judgment. porque traerá toda obra a juicio. And so the idea is, again, when we learn the character and the nature of God through reading and prayer and meditation, La idea es cuando aprendemos el carácter y la identidad de Dios a través de la oración y a través de la meditación, the more we understand Him, the more we're going to want to do what He says. por más que le
damos a Él, más vamos a querer hacer lo que Él nos manda. But the less we understand the nature of God, Pero por menos que entendamos la naturaleza de Dios, the less influence He's going to have over us, menos influencia va a tener en nuestras vidas. and the more power your heart is going to have over you. Y más poder el corazón va a tener sobre nosotros. So after we begin to fear God, we need to then desire to do things God's way. Entonces, después de llegar a temer a Jehová, tenemos que aprender cómo hacer las cosas conforme a su voluntad. Psalm 37:4 says, "Delight yourself in the Lord." Salmo 37, versículo 4 dice, delítase en el Señor. And then He will give you the desires of your heart. Entonces, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Meaning, if God is what you delight in, then you're gonna be delighted in Him. Significa que si tú deleitas en Dios, entonces vas a estar feliz porque vas a estar haciendo lo que Él quiere que hagas. But obviously, if you're not that concerned about doing things God's way, then you're not gonna do things. Pero obviamente, si no estás muy preocupado por hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, no vas a hacerlo. A couple questions. Un par de preguntas. Do you care more about pleasing God or pleasing yourself? ¿A usted le importa más el agradar a Dios o le importa más agradarse a sí mismo? When you're making decisions, do you stop and think about what God would want you to do in that situation? Cuando usted hace decisiones, se detiene para preguntarse a sí mismo, ¿qué quiere Dios que yo haga en esta situación? Do you stop and think about how this decision is going to affect you spiritually in the future? Se detiene para pensar cómo esta decisión me va a afectar en el futuro. A simple example, Un ejemplo sencillo. if you're going to choose a job, Si usted va a buscar un trabajo, it's a lot of things to consider. hay mucho que tener en mente. Do you only think about the desires of your own heart, though? ¿Usted solamente piensa en los deseos de su corazón? Is it only about whether or not you like the job? ¿Es solamente asunto de si le gusta o no el trabajo? Is it only about the salary? ¿Es solamente asunto del salario? Is it only about moving up the corporate ladder? ¿Es solamente asunto de poder avanzar en la empresa? Or are you also thinking about God? ¿O si también está pensando en Dios? Do you think about if this job will give you time to be able to put God first? ¿Usted piensa, este trabajo me va a dejar dar prioridad a Dios? Do you think about if this job might require you to break your Christian convictions? ¿Este trabajo me va a tentar a romper mis convicciones cristianas? If this job is going to require you to move somewhere new, have you thought about the spiritual situation there? If there are brethren you can be close to there. Este trabajo, en él van a exigir que yo me mude a otra parte, y si así es, ¿cómo esto afecta mi espiritualidad? ¿Hay otros hermanos ahí donde quieren que yo me mude? If we're going to trust God with all of our heart, we have to stop and think about what it is that He's wanting us to do in each given situation. Si vamos a confiar en Jehová de todo corazón, tenemos que pensar en lo que Él pensaría en cada situación en la cual nos encontramos. Well, then we also need to seek wisdom. Pero también debemos buscar la sabiduría. You can't trust God and do what God says if you don't know what God says. Usted no puede confiar en Jehová y hacer lo que Él quiera si usted no sabe lo que Él dice. So a couple of things. Un par de cosas. We need to always be learning more about God. Debemos siempre estar aprendiendo más acerca de Dios. I don't want to get too much into next month's lesson, Y no quiero entrometerme demasiado en la lección para el mes que viene, but a couple quick points. pero un par de puntos. If you look at the passage on the screen, 1 Corinthians chapter 2, Si usted se fija en el texto que está ahí en la pantalla, 1 Corintios capítulo 2, it tells us you can't know the mind of somebody. nos dice, usted no puede conocer la mente de alguien. Only that person's spirit, as it were, knows that person's mind. Solamente el espíritu, como si fuera de aquel individuo, conoce su mente. So who here can really know the mind of God? ¿Quién entonces puede conocer la mente de Dios? Well, nobody. Nadie. But the Spirit has revealed the mind of God to us, Pero el Espíritu Santo nos ha revelado la mente de Dios. to the apostles, A los apóstoles primero, who then turned around and wrote these things in pages. y ellos en turno escribieron estas cosas en páginas. To the result, in chapter 2:16, we have the mind of Christ now. Y como resultado, según 1 Corintios capítulo 2, ya tenemos la mente de Cristo. The more familiar you are with God and His story and His rules,
mejor que usted conozca a Dios, su historia y sus reglas, the more you're familiar you are with the way God thinks. más usted o mejor usted conoce la forma en que Dios piensa. And the more in general you know about the Bible, the more you're automatically going to be processing things the way that He would want you to. Y por mejor que usted conozca la Biblia, mejor automáticamente usted va a procesar las cosas para hacer las cosas tal como Él quiere. You could do an in-depth study on Genesis. Usted podría hacer un estudio profundo del libro de And Génesis. you would have no idea the practical ways that would benefit you in your life. Y usted no tiene la menor idea en cuanto a las formas prácticas en las cuales aquel estudio le ayudaría en su vida. But you don't have to know that. Pero no tiene que saberlo todo. Because you're going to learn more about God. Porque va a aprender más acerca de Dios. And when the situation comes up, you'll be able to think about that the way God would want you to. Y al presentar la situación, automáticamente va a pensar en responder a ella tal como Dios quiere que usted lo haga. It's a little bit like learning a language. Es algo como aprender una nueva lengua. Primarily, you just need to familiarize yourself with the way people talk and the things people say. Antes de todo, usted tiene que llegar a conocer la forma en que la gente habla y lo que dice. And the more familiar you are with that, the more it's going to come out of you naturally. Y por mejor que usted conozca todo aquello, más fácil le va a salir naturalmente la nueva lengua. Unless if you're me. Al menos si no eres como yo, no él lo aprende bien rápido. So besides just speaking general Bible information, knowledge, Entonces, aparte de hablar de la información general de la Biblia, we also can seek specific Bible knowledge on specific issues. podemos buscar sabiduría específica de la Biblia en cuanto a asuntos o temas específicos. Think if there's any particular passages or stories that directly relate to what it is you're trying to do. Sí, así puede averiguar si hay alguna historia bíblica o algún pasaje que tenga que ver con algo que usted tiene en mente hacer. And another thing we could do is we can seek wisdom from godly people. Otra cosa que podemos hacer, buscar la sabiduría de gente piadosa. Some of us have more Bible knowledge than others, Algunos de nosotros tenemos más conocimiento bíblico que otros. which is just okay. I mean, it's fine. Bueno, está bien, así es. Not all of us have been Christians as long as each other. No todos hemos sido cristianos por el mismo tiempo. But the benefit is we can tap into the biblical wisdom that more mature Christians have. Pero el beneficio es que podemos aprovechar la sabiduría bíblica que tienen otros cristianos. And that's the story we see in Hebrews 5:13 and 14. Es la historia que tenemos en Hebreos capítulo 5, versículos 13 en adelante. There are some who are not practiced in the word and they can only handle the milk. Hay algunos que son inexpertos en la palabra y solamente pueden tolerar la leche. There are those who are more mature in the word Y hay otros que son más maduros en cuanto a la palabra. because they've been more practiced in study and learning. Porque tienen más experiencia al estudiar y al aprender. And the result of that is that they can better discern good and evil. Y el resultado es que estos pueden discernir mejor en cuanto a cómo proceder. Which means some people are better at deciding what's good and what's bad than other people. O sea, algunos son más capaces para determinar lo que es bueno o lo malo que lo son otros. Let's be humble enough to seek out what other people would say about a given issue or topic or whatever it may be. Seamos bastante humildes para buscar información de otros que tengan más experiencia en cuanto a cómo proceder en dado caso. Well, after seeking wisdom, Pero después de buscar la sabiduría, now we've actually got to do it. entonces tenemos que practicarla. We're not trusting in God if we're not actually doing what He tells us to. No estamos confiando en Dios si no hacemos lo que Él nos dice que hagamos. Well, here's the problem. Aquí está el problema. In Matthew 10:38 and 39, Mateo 10, 38 y 39. Jesus tells us to take up His cross and follow after Him.
Jesús nos dice que carguemos nuestra cruz y que le sigamos. To lose our lives so that we can find it. Y a perder la vida para luego hallarla. Trouble is, doing things God's way is almost always the more difficult way. El problema es que el hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios casi siempre tiene que ver con hacer las cosas en forma más difícil. To quote a wise, fictitious character, Para citar un tipo ficticio pero sabio, Dumbledore once said, Dumbledore dijo una vez, "There will be a time when we must choose between what is easy and what is right." llegará el tiempo cuando tendremos que elegir entre lo fácil y lo correcto. A lot of times we're not trying to do the bad thing, Muchas veces no es que queramos hacer lo malo, we're just doing it kind of the easier way. pero lo estamos haciendo en la forma más fácil. That's not the right way. Pero no es la forma correcta. Satan says, "Jesus, you want to be king? Satanás dice, Jesús, ¿tú quieres ser rey? Bow down and worship me, I'll give it to you right now." Póstrate delante de mí y te lo doy. Well, it's a whole lot easier than dying on a cross. Que eso es mucho más fácil que morir en una cruz. But it's not about doing it the easier way. Pero no es asunto de hacerlo en la forma más fácil. It's about doing it the right way. Es asunto de hacerlo en la forma correcta. Because the right way is the only way that ultimately works. Porque la forma correcta, a fin y al cabo, es la única forma que funciona. So if you are in fact trusting in God, Entonces, si de veras usted está confiando en Dios, that means you're making lots of sacrifices on a daily basis. significa que está haciendo muchos sacrificios todos los días. That means you're investing more in heaven than you are on earth. Significa que está invirtiendo más en el cielo que en la tierra. That means you're doing the opposite of what you would rather do a lot of the time. Significa que muchas veces está haciendo lo opuesto de lo que en verdad usted quisiera hacer. Does that describe your life? ¿Eso describe su vida? Or is your life mostly just about doing basically what you feel like in the moment? ¿O su vida tiene que ver más que nada con hacer lo que le dé las ganas en el momento? Finally, as the verse says, we need to seek God and His wisdom in all of our ways. Y en fin, debemos buscar la sabiduría de Jehová en todos nuestros caminos. It's our job, En nuestro trabajo, family, familia, friends, los amigos, marriage, el matrimonio, hobby, pasatiempo, time, tiempo, money, dinero, other things. otras cosas. You probably naturally agree with God on some things in some areas. Es probable que naturalmente usted esté de acuerdo con Dios con respecto a algunas But you cosas. don't naturally agree with God in everything, in every area. Naturalmente, usted no va a estar de acuerdo con Dios en todo y en todo aspecto. But that ultimately doesn't matter. Pero a fin de cuentas no importa. We need to do it God's way in every part of our Tiene life. que hacer todo como Dios manda en todo aspecto de su vida. Now let's talk a little bit about not leaning on our own understanding. Ahora vamos a hablar un poco de no apoyarnos en nuestra propia prudencia. I'm going to break this down in two sections. One's not trusting in our hearts, Y voy a dividir el resto del mensaje en dos partes. Primero, no confiar en el corazón. and the other is to just not trust human wisdom in general. Y la otra parte, no confiar en la humana sabiduría. Okay, so think about the idea of not trusting your own heart. Piense primero en la idea de no confiar en su propio Well, corazón. what does it mean for us to just trust in our own hearts? ¿Qué significa confiar en nuestro corazón? Well, this is what we're going to be doing by default. Es lo que vamos a hacer sin pensar. If we're not making deliberate effort to do the opposite, this is what we're doing. Si no estamos esforzándonos mucho en hacer lo opuesto, esto es lo que vamos a hacer. It means we're doing what we want to at the moment, O sea, vamos a hacer lo que queramos en dado momento, or whatever it is that we feel like. lo que nos sintamos hacer. We're following our impulses. Estamos siguiendo nuestros impulsos. We're seeking what makes us the happiest. Estamos procurando lo que nos haga feliz. And this is true whether you're passionately seeking some ambition and making great sacrifice to achieve what you want, Es verdad, si uno está procurando en forma muy apasionada cierta ambición, or if you're just apathetic, lazy, and watching Netflix. o si usted es perezoso, está mirando sin mucho interés a las películas de Netflix. Both of those are ultimately seeking your heart.
a fin de Or cuentas, trusting in your heart. todas aquellas dos cosas tienen que ver con confiar en el propio corazón de uno. So how can you discern if you are trusting in your heart or not? ¿Cómo usted puede discernir si en verdad usted está siguiendo su propio corazón o no? Well, how much of your life is based on your own personal interests? ¿Qué porción de su vida se dedica más que nada a sus propios intereses personales? How often are you following your feelings rather than what logic would tell you to do? ¿Cuán a menudo usted sigue sus propios sentimientos en vez de la lógica en cuanto a lo que debe hacer? How much are you making thoughtful decisions or just choosing what's easiest? ¿Cuánto usted hace decisiones después de pensarlo mucho y cuando usted hace solamente lo que desea? Ask yourself these questions. Pregúntese a sí mismo. Do you justify disobeying God because it's ultimately going to work out in the end? ¿Usted justifica el ¿Usted justifica el desobedecer a Dios porque usted piensa que al fin y al cabo todo va a salir bien? Do you deliberately keep some of your decisions and your choices secret from godly people so they won't tell you differently? Usted esconde sus decisiones de gente piadosa porque usted no quiere que ellos sepan lo que está haciendo. These are signs that we're trusting in our heart rather than in God. Son señales de que estamos confiando en nuestros corazones y no en Dios. But think why it's such a bad idea to do that. Pero piense, ¿por qué es una mala idea hacer todo eso? You can't trust your heart. Usted no puede confiar en su propio corazón. Jeremiah 17:9 says, Jeremías 17:9 dice, the heart is deceitful and above all things, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? el corazón es engañoso más allá de todas las cosas. ¿Quién lo puede entender? You can't trust your own feelings. Usted no puede confiar en sus sentimientos. Because we ultimately deceive ourselves. Porque al fin y al cabo nos engañamos a nosotros mismos. We think we want something for this reason. Pensamos querer algo por esta razón. But it's really a different reason. Pero de veras es otra razón que nos motiva. Or we think we want that thing. O pensamos querer aquello. And when we get it, y al conseguirlo, we didn't really want that thing. En verdad no lo queríamos. Have we experienced that? Hemos pasado por esto. It's hard to see in ourselves. Es difícil ver en nosotros. But have you ever been speaking with someone? Pero usted alguna vez ha hablado con alguien. And they're saying all this stuff. Y están diciendo todas esas cosas. And you're like, I don't think they know what they're talking about. Y usted dice a sí mismo, yo no creo que sepan de qué están hablando. You know, they're just kind of trying to deceive themselves, and they can't even see it. Ellos están tratando de engañarse a sí mismos y ni lo pueden ver. People have thought the same thing about you. Es probable que la gente haya pensado lo mismo en cuanto a usted. Also, our desires are a terrible guide. También nuestros deseos son malas guías. Where do you think selfishness is going to take you? ¿Qué usted piensa? ¿Dónde le va a llevar su egoísmo? Being all by yourself. Para estar solo. And our heart's constantly changing. Y nuestro corazón siempre vacila. How can you trust in something that changes every single day? ¿Cómo usted puede confiar en algo que vacila tanto? Have you ever been with a possessed GPS that every 5 minutes says recalculating and has you go in the opposite direction? ¿Usted ha tenido alguna vez una GPS como endemoniado que cada 5 minutos le dice que vaya por un lado y luego por otro lado? And you say, I'm better off just doing this with a real map. Y dice, bueno, mejor sacar un verdadero mapa. Or think about this. Think about how quickly our desires change. Fíjese en cuánto cambian nuestros deseos y con cuánta rapidez cambian. Think about the diet. Piense en el régimen, la dieta. When do you want to diet? ¿Cuándo usted quiere estar en dieta? After you've eaten like a whole bag of popcorn all by yourself. Después de comer una bolsa llena de palomitas. I gotta start dieting. Ya tengo que entrar en dieta. When do you not want to diet? ¿Cuándo no quiere entrar en dieta? 1 p.m. the next day. A la 1 de la tarde del próximo día. And you say, I want to eat 12 chicken wings. Y dice, yo quiero comer 12 alas de pollo. It doesn't work to follow our hearts. Pero no sirve seguir nuestros corazones. But
think about even human wisdom in general. Pero piense también en la sabiduría humana en general. Our human wisdom is ultimately insufficient. La sabiduría humana, a fin de cuentas, es insuficiente. Jeremiah 10:23-24. Jeremías 10, 23 y 24. Lord, I know that people's lives are not their own. It is not for them to direct their steps. Señor, yo sé que las vidas de los seres humanos no es de ellos, ni es de ellos el saber cómo guiar sus propios pasos. Would you ever leave a room of 26 first graders all by themselves? ¿Usted dejaría una sala llena de 26 niños del primer grado, les dejaría solos? Not unless you want to go to prison. No, si usted quiere evitar el ir a la cárcel, Because you come back and some kids falling out the window and then the room's on fire. porque si usted regresa, ya algún niño habría salido por una ventana y hay un incendio ahí en la sala. They don't know the right step to take. Ellos no saben los pasos que deben tomar. And that's who we are as people. Y así somos nosotros como un pueblo. Proverbs 14:12. Proverbios 14, 12. There's a way that seems right, Hay un camino que al hombre parezca recto, but the end is destruction. pero el fin es la The destrucción. only person you've got to convince is yourself. La única persona que usted tiene que convencer es a usted mismo. But if you convince yourself, that's a good idea, Pero usted se convence a sí mismo. Sí, es una buena idea. then you think it must be a good idea. Entonces usted piensa, tiene que ser una buena idea. You ever had a bad idea though? Pero ¿acaso él no ha tenido alguna mala idea alguna vez? Yes, you have. Sí, por supuesto. Don't trust in your own wisdom. No confíe en su propia sabiduría. God says we need to acknowledge this. Dios dice, tenemos que reconocer esto. He says in 1 Corinthians 3:18, Dice en 1 Corintios 3, to 18, become wise, you've got to be a fool first. para llegar a ser sabios, primero uno tiene que hacerse necio. Recognizing your foolishness is the first step to being able to actually learn something. El reconocer nuestra necedad es el primer paso para actualmente aprender algo. Chapter 8:2. Capítulo 8, versículo 2. The one who thinks he knows anything El que piensa saber algo is the one who doesn't know anything. es quien no sabe nada. You know, we need to understand how much we are in need for God's wisdom. Tenemos que reconocer cuánto necesitamos la sabiduría de Dios. Let's talk about the Corinthian church since we're reading Corinthians here. Hablemos de la iglesia en Corinto, ya que estamos leyendo mucho en la primera carta a ellos. They trusted in their wisdom. Ellos confiaban en su propia sabiduría. You know how wise they were? ¿Y sabe cuán sabios eran? They couldn't solve their own issues. No podían resolver sus propios problemas. They resulted in suing their own brethren. Hasta denunciaron a sus hermanos. They had a group justifying fornicating with prostitutes was okay. Había un grupo entre ellos que justificaba el cometer la fornicación con las prostitutas. And in the same church, another group says, no, you shouldn't even sleep with your spouses. Y en la misma iglesia había otro grupo que decía ni deben dormir con su propia esposa. This is where we come to when we trust in our own understanding. Hasta ahí llegamos cuando estamos confiando en nuestra propia sabiduría. Because our heart is ultimately deceitful. Porque nuestro corazón, a fin y al cabo, es engañoso. But you know why your heart's deceitful? Pero usted sabe por qué su corazón es engañoso. Your heart doesn't care about what you actually need. Porque a su corazón no le importa lo que usted actualmente necesita. Your heart only cares about what you want. A su corazón le importa solamente lo que usted quiere. And your heart will convince you to believe any logic if it supports what you want. Y su corazón va a creer cualquier lógica, entre comillas, si apoya lo que usted quiere. And we end up receiving the dumbest logic to justify doing what we want to do. Y así recibimos la lógica más insensata para justificarnos al hacer lo que queremos. An example that hopefully applies more to the outside world than to our congregation. Un ejemplo, y espero que esto se aplique más al mundo allá afuera que nuestra congregación. But think about abortion. Pero piense en el aborto. Why is it that we've justified the mass murder of countless children every single day? ¿Por qué justificamos la matanza de muchos niños todos los días? Or unborn babies. Right? Niños que no han nacido. Because we ultimately don't want as much consequence for our action as we should have. Porque a fin de cuentas no queremos las consecuencias por nuestras acciones. And we might say, how could someone come to such a conclusion? Y podríamos decir, ¿cómo es que alguien podría llegar a esta conclusión? Let me ask you this. Have you ever told a lie?
Bueno, vamos a hablar así. ¿Usted jamás ha contado una mentira? Why did you tell that lie? ¿Por qué usted mintió? To justify what you want, Para justificar lo que usted quería, so that you can get away with doing something that you want, para poder librarse de algo que no quería hacer, so you don't receive the consequences of having done something that you wanted. para no recibir las consecuencias de algo que usted ha hecho. We can't trust in our human wisdom to tell us what to do. No podemos confiar en nuestra sabiduría humana para decirnos lo que debemos de hacer. Okay. All right, but let's talk a little bit now about why it's better for us to trust in God's wisdom. Ahora vamos a hablar de por qué es mejor confiar en la sabiduría de Dios. First of all, God's not changing. En primer lugar, Dios no cambia. Your heart changes, Su corazón cambia, people change, la gente cambia, philosophies change. cambian las filosofías, God does not change. pero Dios no cambia. Christ is the same today, yesterday, and tomorrow. Cristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. In the Father's no variation, no shifting shadow. En el Padre no hay variación, no es una sombra. Let's trust in something that's so right, He never had to do anything different. Confiemos en alguien que tiene tanta razón que jamás tuvo que cambiar en nada. He's got a pretty good track record. Él tiene un buen récord. Also, God is the author and creator of everything. También Dios es autor y creador de todo. Isaiah 45:18. Isaías 45:18. That says the God who created the heavens, Porque así dijo Jehová que creó los cielos. you know, the guy who formed the earth and made it for its special purpose. Ustedes saben, el que formó la tierra y lo hizo para sus propósitos He especiales. says, I am the Lord and there's nobody else. Dice él, yo soy Jehová y no hay otro. If there's one guy you can trust, Si hay uno en quien usted puede confiar, it's the guy who's running the show. es él que maneja todo. Are you going to trust your ability to use a computer application over the programmer? Usted va a confiar en sí mismo al tratar de usar una aplicación en la computadora más allá de quien creó la aplicación. Do you trust your knowledge of a vehicle more than the engineer of that vehicle? Usted confía en su conocimiento de su vehículo más que el ingeniero que hizo aquel vehículo. Not only does God know more than us, Y no solo es que Dios sabe más que nosotros, God knows us more than us. Dios conoce a nosotros más que nosotros mismos. And yeah, stop and think about that. Deténgase para pensar en eso. God knows you better than you know yourself. Dios le conoce a usted mejor que usted conoce a sí mismo. How many hairs do you have on your head? ¿Cuántos pelos usted tiene en la cabeza? If you know that, then you've been wasting a lot of your time. Si usted sabe, ha malgastado mucho tiempo. God knows how many hairs there are in this church building, Dios sabe cuántos pelos hay en este local de la iglesia. including the ones that aren't even attached to heads right now. Inclusive los pelos que ni están atados a cabezas. It says in Hebrews 4:12 and 13 Dice en Hebreos 4, 12 y that 13 there is nothing hidden from His sight. que no hay nada escondido de él. Even His word Aún su palabra is a sharp two-edged sword es como una espada de dos filos that can divide the difference between soul and spirit. que puede dividir la diferencia entre el alma y el espíritu. What is the difference between soul and ¿Y spirit? cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu? This is my example. Este es mi ejemplo. Someone gives you a watermelon and says you need to cut perfectly between the nice red fruit and then the green and white rind. Alguien le dice, alguien le da a usted una sandía y dice, usted tiene que cortar perfectamente entre la fruta roja y la cáscara blanca. And you gotta cut it where it's just the red fruit. Ahí tiene que cortarlo precisamente para sacar toda la fruta. How are you gonna divide that? Pero ¿cómo usted lo va a hacer? You can't tell. Usted no puede That's what saber. our thoughts and our intentions are. Así son nuestros pensamientos y nuestras intenciones. Even we don't know the difference of what we're thinking Aún nosotros sabemos la diferencia entre lo que estamos and pensando what we're ultimately intending. y lo que intentamos en nuestras mentes. But God already knows. Pero Dios ya lo sabe And He's probably shaking His head. y probablemente está meneando la cabeza. But you pick up the Word of God, Pero cuando usted toma la palabra de Dios, and that will cut the
difference between your intentions and your thoughts. Ella sí va a cortar las diferencias entre sus intenciones y sus And pensamientos. that will tell you the difference of what it is you really ought to do. Esto le va a demostrar la diferencia entre lo que quiere y lo que actualmente hace. Matthew 7, we've got the parable about two builders. Entonces tenemos la parábola acerca de dos edificadores. One guy built his house on a rock and the other on a sand. Uno edificó su casa sobre la roca y el otro sobre la arena. The sand could not support the foolish man's house, La arena no pudo soportar la casa del necio, but the rock could support the wise man's house. pero la roca sí soportó a la casa del justo. You can choose to build your life on any kind of foundation. Usted puede elegir construir su vida sobre cualquier fundamento, But not every foundation is created equal. pero no todo fundamento se crea igual. If your life is trusting in a job, Si su vida es confiar en un trabajo, in a person, en una persona, and your en capabilities, sus and capacidades, money, en el dinero, that foundation can't support the life that's ahead of you. aquel fundamento no puede sostener la vida que tiene por delante. Well, if your foundation Pero is si su fundamento trusting in God, es confiar en Dios, hearing the word, oyendo la palabra putting it in y practice, poniéndola en práctica, that wisdom can support you. esa sabiduría sí le puede sostener. If there is anybody here today who needs to trust in the Lord, Si hay alguien aquí que debe confiar en el Señor, whether it's the first time you need to call upon Him, be baptized and receive salvation, si es la primera vez y usted tiene que buscarle por el bautismo, or you need to renew your trust for Him, o si usted debe renovar su confianza en Él, we encourage you to do so. le animamos a que lo haga. Speak to any of the members, and we would love to be able to help Favor you. hablar con cualquier de los miembros y nos encantaría ayudarle. God bless. Dios le bendiga.